Todo comenzó con una llamada anónima. La mujer al otro lado de la línea tenía la voz temblorosa. Pidió a absoluto sigilo. No podía decir su nombre, no por miedo a la policía, sino por miedo a la persona que estaba a punto de denunciar. Dijo que trabajaba desde hace años en el área de oncología de un hospital de renombre y que, detrás de toda la reputación del equipo médico, había alguien que no era quien decía ser, una persona peligrosa. Quería encontrarse conmigo en persona. Quedamos en vernos en una cafetería alejada, en un barrio que ella misma eligió. Llegué temprano y cuando la vi llegar, supe en ese instante que algo andaba muy mal. La mujer no parecía solo asustada, estaba emocionalmente destruida. Sus ojos cargaban un peso que las palabras no pueden explicar. Se sentó frente a mí, miró alrededor 3 veces y entonces susurró: no sé si vas a creerme, pero hay gente muriendo en ese hospital. Y no es por el cáncer. En ese momento solo escuché. No interrumpí, no hice preguntas. Ella continuó: ya no duermo, ya pensé en renunciar, pero lo que vi esta semana fue demasiado. 3 muertes, 3, en menos de 5 días. Y todas eran pacientes que estaban respondiendo bien al tratamiento. Hizo una pausa larga, bajó la mirada y habló aún más bajo. Sé que alguien está matando a esas personas, pero no sé cómo probarlo. Y lo peor es que todos confían en ella. Me incliné un poco hacia adelante. Respiré hondo y pregunté: ¿quién? Tardó en responder, pero cuando lo hizo, sentí un frío recorrerme por dentro. No es cualquier enfermera. Es querida por todos. Abraza a los familiares, llora en los funerales, da entrevistas, sonríe frente a las cámaras y parece sufrir con cada pérdida, pero yo veo los bastidores. Vi cosas que nadie más ha visto. Hizo otra pausa, se mordió los labios y luego dijo: esa persona no es quien ustedes creen que es. En ese instante no tenía idea de a dónde me llevaría esa historia, pero una cosa era segura: tenía que actuar rápido, porque había un nuevo grupo de pacientes bajo su cuidado, y según la enfermera, al menos 2 de ellos no saldrían vivos de esa ala. Después de aquella conversación en la cafetería, no pude dormir bien. La enfermera se había marchado rápido, como si estuviera huyendo de algo. Me prometió enviarme más información por correo, documentos, registros, cualquier cosa que pudiera servirme como punto de partida. Pero durante las primeras 24 horas, nada. Sabía que no podía quedarme sentada. A la mañana siguiente, fui al hospital, no como detective, sino como alguien que necesitaba observar de cerca el lugar donde tantas vidas se estaban perdiendo y donde una supuesta asesina seguía libre. La estructura era impecable: salas limpias, personal uniformado, ambiente ordenado. Todo parecía demasiado perfecto, pero bastaron unos minutos en la recepción para ver la primera escena que me llamó la atención. Una mujer, con bata blanca, abrazaba a una pareja. La esposa lloraba. El marido apretaba los labios, intentando contener el llanto. Y esa mujer, la doctora, hablaba con una serenidad que rozaba lo sobrenatural. Consolaba a los dos con palabras suaves. Tocaba el hombro de la señora con delicadeza y en un momento lloró con ellos. Observé todo desde lejos y confieso, por un instante, dudé de la enfermera. La médica parecía tan humana, tan emocionalmente conectada, tan real. Pero entonces recordé las palabras que escuché el día anterior. Ella llora en los funerales, pero yo veo lo que pasa detrás. En ese momento, no sabía si estaba presenciando un acto genuino o una actuación ensayada. Seguí caminando por el hospital. Subí a la cafetería del 2º piso. Pedí un café. Observé conversaciones. Escuché fragmentos sueltos. Julieta es un ángel. Si algún día me pasa algo, quiero que sea con ella. Lucha hasta el final por cada paciente. Su nombre era pronunciado como el de una santa, pero fue en el ascensor, cuando entré con 2 técnicas de enfermería, que escuché algo distinto. Una de ellas dijo en voz baja: ¿viste al niño del ala 3? Ayer estaba bien, hoy
Entró en paro. La otra respondió enseguida. ¿Y adivina quién lo atendió esta mañana? Silencio. Se miraron entre ellas, y una de las dos movió la cabeza lentamente, como quien ya sabe la verdad. En ese instante, supe que la enfermera no estaba inventando, y algo más, tal vez, ella también estaba en peligro real. Volví a casa, con 1000 preguntas en la cabeza, pero apenas abrí mi computadora, recibí el correo que estaba esperando. Asunto: están desapareciendo los expedientes. Era ella. Y las próximas líneas me llevarían a un nivel aún más profundo del horror. Antes de continuar, necesito presentarme. Mi nombre es Isabela Duarte. Tengo 45 años y soy investigadora privada. No elegí esta profesión por vocación, sino por supervivencia. Después de ser traicionada, arruinada y casi destruida por mi exmarido, decidí que nunca más permitiría que el mal pasara impune ante mis ojos. El dolor me enseñó a ver personas invisibles, gritos apagados, casos olvidados, y por eso, hoy dedico mi vida a investigar historias como esta. Si este episodio te está gustando, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y deja tu like. Ese apoyo es lo que me permite seguir revelando los fragmentos que muchos intentan ocultar. Cuando leí esa frase, en el asunto del correo, todo mi cuerpo entró en estado de alerta. Cerré la cortina de la oficina, cerré la puerta con llave y me senté, con el corazón acelerado. La enfermera me había enviado una carpeta comprimida, con decenas de archivos, adjuntos con informes médicos, comparaciones de exámenes, planillas con fechas, nombres y anotaciones clínicas. Pero lo más impactante era la organización. Ella no estaba simplemente desconfiando. Ella llevaba investigando sola, durante años. Abrí el primer PDF. Era el examen de una paciente de 42 años. En la tomografía inicial, el tumor fue clasificado como estable, pero 3 semanas después, una nueva imagen mostraba metástasis. La mujer murió 4 días después del segundo examen. Hasta ahí, podía ser solo una tragedia, hasta que vi la observación escrita por la enfermera en rojo en la esquina del documento. El primer examen se hizo conmigo presente. El segundo se realizó mientras yo estaba con licencia médica de 3 días. Cuando regresé, el informe ya estaba cambiado. Seguí analizando. Otro paciente, un hombre de 55 años, internado con una leucemia leve, estaba respondiendo bien. Bromeaba con el personal, comía solo. De repente, presentó convulsiones, fallo multiorgánico, muerte cerebral en 72 horas. Su esposa presentó una queja formal. Afirmó que él estaba extrañamente atontado después de recibir una medicación intravenosa. La anotación de la enfermera fue como una puñalada. La doctora cambió la prescripción directamente en el sistema, pero dejó el expediente físico en el puesto. Encontré la dosis alterada. Era el doble de lo acordado en la reunión del equipo. Empecé a entender el patrón. No mataba a todos, solo, de vez en cuando, personas al azar, niños, ancianos, adultos, hombres, mujeres. No había un perfil específico. Era como si eligiera a las víctimas por impulso, como si el placer estuviera en tener el poder de decidir quién vive y quién muere. Pero todo eso aún eran indicios. Necesitaba algo más sólido, algo que conectara esas muertes con una sola responsable. Y fue entonces cuando encontré el archivo más antiguo, un informe de enfermería de hace 7 años. Paciente Enzo Quinto, edad 5 años, estado en remisión. Observación: presentó cuadro súbito de fiebre alta tras la administración del medicamento X. Reacción no compatible con su historial clínico. Y debajo, una frase de la enfermera. En ese momento, nadie sospechó, pero ahí fue cuando me di cuenta que ella estaba probando los límites, como si estuviera entrenando, como si se estuviera perfeccionando. Esa noche, no pude dejar de pensar en una sola cosa: ¿cuántas muertes habían sido justificadas como complicaciones oncológicas? ¿Cuántos ataúdes habían sido cerrados entre lágrimas que en realidad
Sabían a culpa y lo peor, cuántas de esas lágrimas eran falsas. Ella lloraba en los funerales, abrazaba a los padres, daba entrevistas con la voz quebrada, pero detrás de esa bata blanca podía esconderse alguien completamente distinto. Fue en ese punto de la investigación cuando comencé a preguntarme si tenía la fuerza para seguir adelante, porque si todo eso era cierto, no estaba frente a una simple criminal, estaba frente a alguien que había matado, con guantes quirúrgicos, y había sido aplaudida por ello. Pasé la noche entera revisando esos documentos. Organicé todo en una hoja de cálculo secreta. Crucé fechas, identifiqué patrones de internación y comparé con los turnos de la doctora Julieta. El resultado me heló la sangre. Más del 70% de las muertes inesperadas ocurrieron en turnos donde ella estaba presente, y en más de la mitad de esos casos fue ella quien firmó el informe final. Parecía demasiada coincidencia. A la mañana siguiente, volví al hospital. Fingí estar haciendo una investigación para un posible documental sobre salud pública. Era una excusa común, fácil de vender, y me daría acceso a las áreas administrativas, sin levantar sospechas. Logré hablar con una recepcionista mayor, de esas que ya parecían formar parte de los muebles del hospital. Me dijo que Julieta era un ángel con bata blanca, que en sus primeros años se quedaba noches enteras en el hospital, aunque no le tocara guardia, que había pagado medicamentos de su bolsillo para pacientes pobres y que una vez donó sangre para salvar a una niña en estado terminal. Cuanto más hablaban de ella, más perfecta parecía, demasiado perfecta. Pero algo comenzó a cambiar, no sé explicarlo. Tal vez fue la mirada que una médica me lanzó en el pasillo, o la forma en que dos enfermeras callaron de inmediato cuando me acerqué al área de los expedientes. El ambiente se volvió pesado, como si mi presencia ya no pasara desapercibida, como si alguien hubiera sido avisado de que una mujer extraña estaba haciendo demasiadas preguntas. Y entonces ocurrió. Mientras consultaba algunos archivos antiguos, en el terminal de una sala vacía, entró un empleado de TI sin tocar la puerta. Me miró con calma. Luego cerró la puerta y dijo en voz baja: «No deberías estar metida en esto». Todo mi cuerpo se congeló. Me disculpé. Dije que solo estaba buscando datos generales, que ni siquiera sabía cómo funcionaba ese sistema. Él no respondió, solo se acercó y escribió una contraseña diferente en el terminal. La pantalla cambió. Por un momento pensé que iba a borrar todo, pero no. Accedió a una carpeta restringida y sin decir una palabra más, me entregó un pendrive. «Nunca me viste aquí, y yo nunca te vi». Salió de la sala y me dejó sola con lo que parecía ser la llave del infierno. Volví a casa en silencio, sin música, sin radio. Ni siquiera encendí el GPS. Sentí que, a partir de ese momento, estaba enfrentando a alguien que no dudaría en silenciarme si supiera que yo estaba escarbando demasiado. Conecté el pendrive, abrí la carpeta principal y el primer video empezó a reproducirse solo. Un paciente joven, sentado en una silla de ruedas, solo en una sala de observación, el rostro sereno, hasta que entra una mujer, de espaldas, bata blanca, cabello recogido. No se veía su rostro, pero sí sus manos, y una de ellas temblaba, no de miedo, de euforia. El video seguía reproduciéndose. La mujer con bata blanca se acercó lentamente al paciente. No dijo una sola palabra. Solo conectó el acceso venoso, ajustó el equipo y salió de la sala. Todo muy técnico, preciso, frío, pero había algo extraño en esa grabación. Un detalle casi imperceptible. Al ajustar el suero, su mano temblaba, pero no era un temblor de nerviosismo. Era más bien como si estuviera conteniéndose, como si estuviera sintiendo una emoción intensa y se esforzara por mantener el control. Pausé el video, volví atrás, lo revisé cuadro por cuadro y lo vi. Ella sonrió. Fue rápido, casi invisible, pero estaba ahí. Una microexpresión de satisfacción, un placer sutil. Eso no era normal.
Guardé el video. Lo catalogué como evidencia. Abrí el segundo archivo. Esta vez, la cámara de seguridad registraba la cama de una señora de 78 años. Estaba sola. Dormía. El monitor cardíaco mostraba signos estables. La puerta se abrió. Alguien entró. Ropa clara. Gorro blanco, sin bata. No se veía el rostro, pero era claramente una mujer. Se acercó. Permaneció unos segundos junto a la cama y entonces desconectó el monitor. El corazón de la paciente seguía latiendo, pero la máquina estaba apagada. Después de eso, salió, sin prisa. En el informe del hospital, la muerte fue registrada como fallecimiento durante el sueño sin testigos. Y una vez más, en una esquina del documento, una nota de la enfermera. Ella hace esto cuando no quiere que el sistema active alertas. Sentí un nudo en la garganta, pero mientras más investigaba, más crecía una duda dentro de mí. ¿Y si todo esto fuera una trampa? ¿Y si la enfermera estuviera fabricando esta narrativa? Pensé en todo lo que me había contado, en la precisión con la que organizó los documentos, en el tono de su voz, en cómo me contactó y en algo más. Desde aquel primer encuentro, ella había desaparecido y además el pendrive no tenía identificación. No había metadatos. Ningún archivo tenía origen confirmado. Todo podía haber sido manipulado. ¿Y si ella fuera una obsesiva? ¿Y si envidiara a la doctora? ¿Y si estuviera intentando destruir la reputación de alguien que quizás era inocente? Comencé a revisar los nombres en los documentos. Algunos pacientes ya estaban muertos. Otros habían sido trasladados. Pero hubo un nombre que me llamó la atención. Andrés Ramos, paciente oncológico, 29 años. Internado desde hacía 4 semanas. Estaba respondiendo bien a la quimioterapia, pero había desaparecido del sistema del hospital 2 días antes, sin información de alta, sin registro de fallecimiento, sin traslado. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Busqué en redes sociales. Nada. Llamé al hospital. Me presenté como periodista de salud investigativa. Pedí hablar con el sector responsable. Me transfirieron 3 veces y luego la llamada se cortó. En el cuarto intento, una voz femenina atendió. Me pidió que esperara un momento. Dejó el teléfono descolgado. Seguí escuchando. Y entonces escuché una frase al fondo, susurrada, por alguien que no se dio cuenta de que yo aún estaba en la línea. «Es por el paciente del 5º piso». Otra voz respondió, más baja aún, «No hables por teléfono». La llamada fue cortada. Me quedé inmóvil. El sonido del tono muerto retumbaba en mis oídos como una sirena muda. El hospital estaba ocultando algo. Eso ya no lo dudaba. Pero, ¿de qué lado estaba la enfermera? ¿Era una denunciante o una arquitecta? Y lo peor, ¿dónde estaba Andrés? Esa noche soñé con batas blancas, con pasillos silenciosos y con ojos que me observaban desde las sombras, como si alguien ya supiera que yo estaba demasiado cerca. Desperté con una sola pregunta martillándome la cabeza. ¿Quién era el siguiente nombre en la lista? Y fue entonces cuando él apareció. Andrés Ramos, 29 años, técnico en electrónica, diagnosticado con un linfoma agresivo hace 6 meses. Ingresó al hospital para un nuevo ciclo de quimioterapia, pero nunca más. Salió. No figuraba como fallecido, ni como trasladado, y su familia también estaba desaparecida. Revisé registros, noticias, incluso archivos judiciales, ninguna mención, ninguna entrevista, ningún post de despedida o desahogo. Era como si el nombre Andrés Ramos hubiera sido borrado del mapa. Volví a los videos del pendrive y ahí estaba él, en el 3er archivo. Una habitación aislada, iluminación tenue, una cama con sábanas azules. Andrés estaba acostado, respiraba con dificultad, pero estaba consciente. El reloj en la pared marcaba 03:17. La puerta se abrió. Una mujer entró. Gorro, guantes, mascarilla quirúrgica, el rostro cubierto. Pero lo que más me llamó la atención fue su comportamiento. Entró
y simplemente se quedó ahí, de pie, observando, durante casi 2 minutos, quieta, en silencio, hasta que finalmente se acercó, tomó el expediente, lo miró, hizo una anotación rápida, apagó la luz de la habitación y salió. La cámara capturó el reflejo del gafete por milisegundos. Pausé el video, amplié la imagen. No se veía el nombre completo, pero una letra me llamó la atención. Una L seguida de un guión. Y después, podía ser cualquier cosa. Una letra de apellido, un cargo, un área. Pero ya tenía una pista. En la parte inferior del gafete, en letras pequeñas, se leía Supervisión Clínica. Y la única persona con ese cargo, en ese piso, era ella, la doctora Julieta Contreras. Por primera vez, tenía algo que conectaba directamente, una muerte no registrada, con ella, pero aún así, era poco. Sin imagen del rostro, sin prueba concreta de la acción, solo presencia, solo silencio. Y el silencio, en ese hospital, era ensordecedor. Intenté contactar a la enfermera. Envié 2 correos, llamé al número que había usado la primera vez, apagado, inactivo. Esperé 2 días, nada. En la tarde del tercer día, recibí un sobre, sin remitente, sin sello. Lo dejaron en la portería de mi edificio. Dentro una sola hoja, con 4 palabras, escritas a mano. Ella sabe de ti. En ese instante llamé a un amigo de criminalística. Analizamos el sobre, sin huellas, sin rastros de ADN, papel común, tinta común, nada que llevara a ningún sitio, pero entendí el mensaje. Julieta sabía, quizás no lo sabía todo, pero sabía que alguien estaba hurgando en su pasado, y en su mundo eso era imperdonable. Desde ese día empecé a ser seguida. Un auto negro estacionaba en la esquina de mi edificio durante horas, motor apagado, vidrios polarizados. 2 veces vi a la misma mujer con gorro blanco cruzando la calle detrás de mí. La segunda vez me miró fijo, sonrió y dobló la esquina, como si nada. Volví a dormir con un cuchillo en el cajón de mi mesa de noche y coloqué nuevas cámaras por toda la casa, porque ahora la investigación ya no era sobre una doctora, era sobre mí y sobre lo que podía pasar si insistía en descubrir la verdad. Después de aquel mensaje anónimo, después del auto estacionado en la esquina y de la mujer con gorro blanco, sonriéndome en la calle como diciendo, yo sé quién eres, debería haberme detenido. Cualquier persona sensata lo habría hecho, pero cuando ya has visto de cerca el rastro de una mente enferma, sabes que, si te detienes, alguien muere. A la mañana siguiente, fui al centro de documentación médica de la ciudad. Usé una brecha en la ley de transparencia para solicitar registros de defunción vinculados al hospital en los últimos 10 años. Tardaron algunas horas, pero me entregaron 2 archivos enormes. Volví a casa, cerré las cortinas y me sumergí por completo en eso. Comparé todos los nombres con los datos de la hoja de cálculo que me había enviado la enfermera. Buscaba cualquier repetición, cualquier patrón, cualquier coincidencia. Y entonces lo encontré. Un nombre duplicado, Verónica Toledo, paciente oncológica, 35 años. Figuraba como fallecida en 2 documentos distintos, con 2 números de identificación diferentes y con 2 causas de muerte completamente opuestas. En el primer certificado, la causa era paro cardiorrespiratorio por complicaciones de la quimioterapia. En el segundo, edema cerebral tras reacción adversa a medicación intravenosa no identificada. El mismo nombre, la misma fecha, 2 registros diferentes. Contacté a un amigo forense. Le expliqué el caso, sin dar nombres. Su respuesta fue seca. Alguien duplicó la muerte. Eso es común, cuando intentan ocultar la causa real. Se me revolvió el estómago. Llamé al hospital. Dije que era una familiar lejana de Verónica y que quería saber más sobre su fallecimiento. Me transfirieron al sector de registros. La operadora dijo, «Un momento, ¿usted es parte del equipo de Julieta o de Lucía?» Se me heló la sangre. ¿Lucía? Pregunté quién era.
Ella dudó y respondió: la enfermera que llevaba el caso. Colgué sin decir más, y en ese mismo instante una idea me atravesó por dentro. ¿Estaban juntas? ¿Julieta y la enfermera Lucía eran cómplices? ¿O quizás una jugaba contra la otra? Fue entonces cuando tomé una decisión. Volví al pendrive. Esta vez usé un software especial que permite abrir archivos dañados u ocultos. Era una maniobra arriesgada, pero podía darme acceso a videos que habían sido eliminados o escondidos. Esperé a que el programa corriera. El notebook se trabó 2 veces. La pantalla quedó en negro durante 3 minutos. Y entonces apareció un archivo, sin nombre, sin extensión, sin fecha. Lo abrí. Era una grabación de audio con una imagen extremadamente borrosa, pero la voz era nítida, femenina, suave, profesional. Está respondiendo muy bien, pero tú sabes lo que eso significa, ¿verdad? Otra voz respondió con una leve risa. Significa que le darán el alta. La primera volvió con un tono casi melancólico. Y nosotras perdemos el control. Segundos después, el sonido de un armario abriéndose, alguien manipulando cosas, y el clic de una jeringa siendo preparada. Y entonces la frase: apaga el monitor, no dejes registros, y si alguien pregunta, di que fue un paro espontáneo. La grabación terminaba ahí. Me quedé inmóvil, mirando al vacío. Esa grabación no era solo una prueba, era premeditación. Ellas sabían, planearon, ejecutaron. Pero, ¿de quién eran esas voces? ¿De Julieta? ¿De Lucía? ¿De ambas? Porque ahora ya no estaba cazando a una asesina. Eran 2. Pasé días intentando encontrarla. A la enfermera Lucía. Usé contactos en la vigilancia sanitaria, registros públicos, cruces de datos. Todo. Daba en nada. Los correos dejaron de llegar. El celular seguía fuera de servicio. Y los accesos que ella tenía al sistema del hospital habían sido bloqueados. Había desaparecido del mapa. Pero entonces, una noche de jueves, recibí una notificación anónima en un número que casi nunca usaba. Era un mensaje corto. Si quieres respuestas, ven al estacionamiento del mercado industrial. Hoy, 20 esto. Lo pensé 1000 veces antes de ir. Avisé a 2 colegas de la central de investigación. Tomé un arma de electrochoque, por si acaso. Compartí mi ubicación en tiempo real. Y fui. Lloviznaba. El lugar estaba casi vacío. Las luces de seguridad parpadeaban intermitentes, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Y fue ahí, en el rincón más oscuro del estacionamiento, donde la vi. Dios mío, era Lucía. Allí, frente a mí, sentada en el suelo, apoyada contra una pared de concreto, capucha, campera ancha. Temblaba, como si tuviera fiebre, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. No eran los ojos de una criminal, eran los ojos de alguien que había visto el infierno y había vuelto, marcada. Me acerqué, despacio. Ella me reconoció al instante y dijo: no debiste seguir con esto. Su voz estaba débil, distorsionada por el dolor y quizás por los medicamentos. Me agaché frente a ella. No hice preguntas, solo esperé. Respiró hondo, luchando por mantenerse entera, y dijo: intenté detenerme, pero ella no deja. Cuando alguien sospecha, ella encuentra la forma. Me quedé en silencio. El corazón me latía fuerte. La lluvia empezó a caer con más fuerza, y Lucía habló. Ella manipula todo, los expedientes, los horarios, las guardias. Ella decide quién vive y quién muere, y lo hace parecer natural. Le pregunté qué había pasado con Andrés. No me miró, pero sus ojos se llenaron de lágrimas y respondió con la voz quebrada: no lo entiende, ella no es solo una doctora, es adorada. Me contó que una vez intentó denunciarla. Llevó documentos a la dirección del hospital, pero a la semana siguiente fue trasladada de área. Después empezaron los mensajes anónimos, las notas en su casillero, las acusaciones de estar desequilibrada, las miradas de desconfianza. Lucía pasó a ser vista como una amenaza, como un riesgo.
Y siguió contándome. Ella lo invierte todo. Me hizo parecer loca. Me hizo dudar de mi propia cordura. Empezó a llorar. Un llanto seco, atragantado, de alguien que ya no sabe quién es. Y siguió hablando. Crees que tienes pruebas, pero ella tiene aliados y ya sabe de ti. Le pedí que me ayudara, que me diera lo que faltaba. Ella negó con la cabeza y respondió, no quiero morir. Nos quedamos ahí unos minutos más. Ella sacó un sobre del interior de su campera, me lo entregó con las manos temblorosas y dijo, su último comentario. Es el último. Después de esto, me voy a desaparecer. Le pregunté, ¿a dónde iba? No respondió, solo se levantó despacio y se perdió en la oscuridad. Volví al auto con el corazón oprimido. Abrí el sobre. Dentro, una fotografía, un niño, cabeza rapada, delgado, sentado en la cama de un hospital, sonriendo, en el reverso, una fecha y una frase escrita a mano. Él también estaba mejorando. Volví a casa con esa foto en las manos. El niño sonreía, pero sus ojos parecían pedir ayuda. En la parte de atrás, la fecha. Y esa maldita frase que no salía de mi cabeza. Él también estaba mejorando. Fui directo a la computadora. Conecté el disco duro externo. Abrí todas las carpetas que había guardado hasta ese momento. Volví a cruzar datos. Cada paciente, cada turno, cada medicamento. Y por primera vez, el patrón apareció. No era aleatorio. No era emocional. Era metódico. Ella mataba en ciclos. Cada 10 o 12 pacientes, uno era elegido. Normalmente, el que respondía mejor. El que estaba más cerca del alta, el que representaba el fracaso del sistema, que ella fingía defender. Era como si, cuanto más cerca estaba el paciente de recuperarse, más fuerte era su deseo de detenerlo. Una forma enferma de control, de reafirmación, de sostener la narrativa de heroína, esa que lucha hasta el final, pero que, lamentablemente, no logra salvar. Empecé a armar una planilla definitiva. Anoté todos los nombres que logré identificar. Andrés Ramos, Verónica Toledo, Mateo G., Isabel N. Diego Morales. Y ahora, el niño de la fotografía. Por los registros del uniforme y el patrón de las sábanas, logré rastrear el área pediátrica. Identifiqué 2 posibles nombres. Contacté a un ex empleado que había trabajado en esa unidad. Le mostré la imagen, sin decir una sola palabra. Respondió al instante. Ese es Tomás, el niño que casi recibe el alta, pero murió, ¿no? Lo que le pasó fue inexplicable, inexplicable. Esa era la palabra más común en los informes de la doctora Julieta. Inexplicable, fuera de patrón, respuesta inesperada al tratamiento, cuadro súbito de deterioro. Volví a abrir el sobre. Además de la foto, había un segundo objeto, una pequeña tarjeta de memoria. La conecté con un adaptador. Esperé a que cargara. Un solo archivo, sin nombre, sin fecha. Era una grabación de audio, una reunión interna, del equipo médico. 7 personas, voces apagadas. Pero una de ellas se destacaba. La voz de Julieta, clara, firme, impecable. Dijo, algunos pacientes están reaccionando más de lo esperado. Tenemos que monitorear con más atención los cuadros, para no sobreestimar los resultados. Alguien preguntó, ¿sugiere repetir los estudios? La respuesta fue inmediata. No, sugiero ajustar el tratamiento para mantener la previsibilidad clínica. Previsibilidad clínica, eso era. Ella no aceptaba perder protagonismo. No soportaba lo impredecible. No admitía que un paciente se curara sin su intervención directa. Era como si la cura fuera una amenaza. Seguí escuchando la grabación. En un momento, un médico menciona a un paciente listo para recibir el alta. Julieta interrumpe. Aún no. Quiero observarlo un poco más. 2 días después de ese audio, ese paciente murió. ¿El nombre? Tomás. El niño. De la fotografía. Respiré hondo. La ficha cayó. Lucía. Me había entregado la pieza final. Ahora ya no estaba frente a una sospecha,
ni frente a una coincidencia. Estaba frente a una asesina, cuyo arma era la confianza. Y cada vez que sonreía a una familia, era como si dijera en silencio: nunca lo vas a descubrir. Pero yo lo descubrí. Y estaba lista para exponerlo todo, solo que faltaba una última cosa. La última vez. La prueba definitiva. Porque a la mañana siguiente, la doctora Julieta atendería a un nuevo paciente, y si no la detenía, él sería el próximo. Al día siguiente, a las 15:42, golpeé la puerta de una mujer, a la que no veía hacía años. Carla Montenegro, comisaria de la Policía Civil. Habíamos trabajado juntas en una operación confidencial en 2017. Era una de las pocas personas que conocía el peso de las cosas que yo investigaba. Cuando abrió la puerta y vio el estado en el que yo estaba, no hizo preguntas. Solo me dijo: entra. Esparcí todos los documentos sobre su mesa. Le mostré los informes falsificados, los expedientes duplicados, la foto de Tomás, los audios, el video de la mano temblando, las llamadas cortadas, el mensaje anónimo. Ella escuchó todo, en silencio, durante más de 40 minutos. Al final, me miró fijamente y dijo: vamos a atrapar a esa desgraciada. Pero había un problema. Todo lo que teníamos era fuerte, pero no definitivo. Era el tipo de caso que podía ser archivado por presión política, influencia médica o simplemente por parecer una teoría conspirativa. La única posibilidad era atraparla en el acto. Carla tomó su celular, hizo 2 llamadas cortas, luego me miró y dijo: esta noche entramos. Respiré hondo. Eligió a un solo agente de confianza, Rodrigo Castillo, años de experiencia en inteligencia, especialista en operaciones nocturnas e infiltración hospitalaria. Nos reunimos en el cuartel a las 21:00. Fuimos en 2 autos no identificados, sin sirenas, sin chalecos visibles, a escondidas. Éramos 3 personas contra una asesina silenciosa. Durante el trayecto, Carla me explicó el plan. Habían conseguido acceso al mapa interno del hospital. Identificaron la cama del nuevo paciente oncológico de Julieta, un joven de 22 años, llamado Daniel E., diagnosticado con tumor testicular, en recuperación avanzada. Julieta había modificado el protocolo de medicación unas horas antes. El sistema mostraba una nueva administración intravenosa, programada para las 02:15 de la madrugada. Esa era la ventana. Entramos por el acceso de servicio, con una autorización forjada desde el sistema. El hospital estaba en guardia reducida, pasillos oscuros, pisos que resonaban hasta el infinito. Yo temblaba, pero no podía demostrarlo. Subimos en silencio, hasta el 4º piso. Nos posicionamos en una sala vacía, con vista parcial al lecho de Daniel. La luz de su habitación estaba apagada. Solo el monitor cardíaco parpadeaba en verde, marcando el ritmo. Carla me susurró al oído: si viene, no te muevas. Espera a que la jeringa entre en la línea. Ahí, intervenimos. El reloj marcaba 02:11. El silencio era casi insoportable. El sonido del ventilador era el único ruido constante. Cada segundo duraba una eternidad. 02:14. Pasos, zapatos firmes, técnicos, una silueta. Apareció al final del pasillo. Cabello recogido, gorro blanco, mascarilla quirúrgica. Ella. Julieta caminaba como si fuera rutina. Miró hacia los lados. Abrió la puerta de Daniel con calma y entró. La cámara, instalada por el equipo de Carla, mostraba todo en tiempo real, en una tablet que sostenía Rodrigo. Julieta revisó el acceso del paciente. Sacó una jeringa del bolsillo de su bata. La conectó a la línea intravenosa. Carla susurró: ahora. Irrumpimos en la videohabitación. La luz se encendió de golpe. Daniel se despertó sobresaltado. Julieta se congeló. Carla gritó: ¡policía! ¡Manos arriba! Julieta levantó las manos. Permaneció inmóvil por unos segundos. Y entonces sonrió. Esa microexpresión, la misma que yo había visto en el video, allí,
frente a mí. Carla le sujetó los brazos. Rodrigo confiscó la jeringa, que aún contenía parte del líquido. Ordenamos al laboratorio tomar una muestra inmediata. Era midazolam, en dosis letal, pero sin registro en el sistema, sin justificación médica. Julieta fue arrestada en flagrancia, en silencio, sin una pizca de remordimiento. En el pasillo, mientras era escoltada, esposada, me miró y dijo: «Si yo quisiera, tú ya estarías muerta». La llevaron esposada bajo un silencio absoluto. No lloró, no gritó, no intentó defenderse, solo caminó, como si ya supiera que ese momento iba a llegar. En la comisaría permaneció callada, pero cuando me vio pasar por el pasillo, volvió a soltar esa misma frase: «Si yo quisiera, tú ya estarías muerta». A la mañana siguiente, el caso ya estaba en los periódicos. La doctora Julieta Contreras fue acusada de homicidio calificado. 5 casos, inicialmente, luego 12 más. Durante el juicio mantuvo su postura altiva. Dijo que fue víctima de una persecución mediática y que solo seguía los protocolos médicos vigentes. Pero los videos, los audios, los informes, las planillas, el intento de matar a Daniel, todo fue presentado ante el jurado. La fiscalía usó una expresión que se me quedó grabada. Ella era la personificación del lobo vestido con una bata blanca. Fue condenada a 83 años de prisión. Durante la lectura de la sentencia, no mostró emoción alguna, pero una de las cámaras captó otra vez esa microsonrisa, fría, sádica, como si dijera: «Aún así, yo gané». Y quizás, de alguna forma distorsionada, en su mente, sí haya ganado, porque las víctimas no regresaron. Los padres no recuperaron a sus hijos, y las habitaciones vacías de los pacientes nunca volvieron a ocuparse. Lucía nunca más fue vista. Algunos dicen que huyó a otro país, otros que vive bajo otro nombre, en algún lugar remoto. Pero yo sé, ella solo quería desaparecer. El hospital cambió de dirección. Crearon una nueva ala, con psicólogos y trabajadores sociales para apoyar a las familias. Le dieron un nuevo nombre al espacio: Ala Tomás. Me enviaron una invitación para la inauguración. La rechacé, porque después de todo esto, lo único que necesitaba era silencio. Pasé semanas sin contestar el teléfono, sin abrir correos, sin tocar ningún archivo. Volví a caminar, sola, sin rumbo, solo escuchando los sonidos de la ciudad, como quien escucha el mundo por primera vez. Hubo una noche en particular en la que me detuve frente al hospital, desde lejos. El mismo edificio, las mismas ventanas, pero ahora con otra luz. Cerré los ojos. Recordé la mirada de Tomás, el mensaje de Lucía, el mensaje para mí: «Ella sabe de ti». Sí, ella sabía, y yo sabía de ella, pero entre saber y probar hay un abismo, y solo quien ha cruzado ese abismo con sus propias manos sabe lo que cuesta. Hoy, cuando me miro al espejo, veo las marcas, no las físicas, sino las otras, las que nadie ve, las que quedan cuando miras al mal directamente a los ojos y regresas. Y la única cosa que puedo decir con certeza es que algunos monstruos no rugen, lloran, abrazan, consuelan, usan bata blanca, y solo cuando ya lo han hecho todo es que los descubres. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. La justicia no se logra sola, y a veces la única cosa entre una víctima y un monstruo es alguien dispuesto a mirar de verdad. Hasta el próximo episodio.